Tren San Martín vamos a hablar y se vienen dando muchísimas consecuencias respecto del financiamiento en el transporte del AMBA, ¿no? Y hay muchas preguntas respecto de, por ejemplo, ¿cuándo vamos a volver a viajar bien? Dicen los pasajeros del San Martín. ¿Cuándo se va a reconfigurar el servicio de fin de semana? Que es otro de los grandes vaciamientos que se han dado. Y en realidad son consecuencias de, recordemos, el último gran accidente que se vivió en Palermo de la línea del ferrocarril San Martín en mayo de lo que fue el año pasado. Bueno, ante estas preguntas que se hace la ciudadanía y por sobre todo vos que sos pasajero, hay una respuesta. Una respuesta que surge del gobierno y del Ministerio de Economía, que acaba de suspender la licitación que había sido lanzada para la renovación de las vías y el señalamiento después del accidente de mayo de 2024. Sí. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos con el tren San Martín? Y lo seguimos desfinanciando, dice el gobierno, porque a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial se oficializó esta decisión, esta medida, que básicamente lo que anuncia en términos formales es la reconfiguración del destino de esta línea ferroviaria clave para el área metropolitana. Sí, ¿cómo es el reconfiguramiento? Parece que le cambian el recorrido. Sí, no es eso, y en realidad es algo que los trabajadores nos vienen anunciando, ¿no? La reconfiguración es la tendencia a la privatización. Básicamente estamos hablando de eso, pero recordemos por sobre todo que la reconfiguración que había anunciado el gobierno nacional tenía que ver con invertir en las vías, en el material de hierro que sostiene, ¿no? Las formaciones de trenes, en conjunto con el señalamiento, que recordemos había sido uno de los puntos más criticados en ese accidente de mayo de 2024. Claro, encima son dos cuestiones que tenés que ir atendiendo constantemente, no es algo que es cuando se rompe nada más, sino necesita un mantenimiento constante, digamos. Cosa que no viene sucediendo y que no es un problema de la gestión de Milei, sino que es de años para atrás, obviamente, pero además la situación o digamos la responsabilidad que se está llevando hoy el gobierno libertario es la de dar de baja una obra que era absolutamente necesaria y que de hecho tiene recortes hoy en los servicios, el tren San Martín, lo sabrá quien viaja en el San Martín, y que era una obra que ya contaba con la plata. Gente, que esto es lo muy grave de la situación, que había ya un préstamo internacional del BID, del Banco Interamericano para el Desarrollo, que había prestado de dinero, una gran parte de ese dinero, para poder avanzar en esta obra. Una obra que había sido anunciada en el 2022, por entonces allá por el Ministerio de Transporte, y que consistía en trabajo sobre casi 57 kilómetros de vías del tren San Martín, desde Retiro hasta Pilar, en conjunto con una renovación del señalamiento, del sistema de señalamiento del tren San Martín, que recordemos era lo que había fallado para que ocurriera el accidente que ocurrió del choque de formaciones en mayo de 2024. Bueno, hoy la Secretaría de Transporte, aquel ministerio, en los momentos en los que el Estado tenía un mayor desarrollo, ahora devenido en Secretaría, solicitó que se deje sin efecto esta licitación tras una revisión de prioridades, dice. Hay una revisión de prioridades en el Ejecutivo que, según el gobierno, los fondos van a ser destinados de este proyecto a reasignación de otras cosas, ¿sí? Que todavía obviamente no tenemos claridad. Imagínate que no sabemos a dónde va a ir la plata del Fondo Monetario, mucho menos un crédito de este calibre, que es mucho menor, ¿no? Según el gobierno, entonces, fondos que van a ser destinados de este proyecto hacia otras cuestiones, lo que deja sin sustento el financiamiento de la continuidad de esas obras, que, recordemos, habían sido iniciadas, ¿no? No con una cuestión, ay, ¿cuánto vamos de obra? Pero sí habían sido iniciadas, y lo que implica es que además hay obras que se van a quedar a medio realizar. Una medida que se ampara en una cláusula del pliego licitatorio en ese momento, y que permite justamente anular esta licitación sin responsabilidad frente a los oferentes. O sea, por lo menos no deja deuda. Te estamos diciendo, la frenamos, pero no tenemos deuda con quienes son las empresas que iban a asumir justamente esta construcción. La decisión justamente de suspender estas obras llega en un contexto que es re complejo para el San Martín, porque no es en cualquier contexto que se da frenar una obra, frenar el señalamiento. San Martín, que viene del hecho trágico de
del 10 de mayo de 2024, la colisión de esas dos formaciones, casi 60 personas heridas, 6 personas que hoy están responsabilizadas de esa situación, sin responsabilidades gubernamentales, tenemos que decirlo, y recordemos que ese choque había desatado una serie de críticas y cuestionamientos sobre el estado de las formaciones y de las vías. La situación se volvió aún más polémica cuando el secretario de Transporte, Mojeta, en ese momento, recordémoslo, dijo que habían múltiples hipótesis al respecto y ahí responsabiliza a las personas, particularmente a los señaladores, a quienes laburaban ahí en ese momento de señalamiento, y al conductor. Esta obra suspendida lo que conlleva es muchísima incertidumbre sobre cómo va a funcionar el tren y por eso estuvimos charlando con los laburantes justamente del tren San Martín, en este caso Alejandro Albite, que habla sobre este anuncio y el objetivo de fondo justamente sobre el recorte de este pliego de obra. En las últimas semanas lo que se anunció fue no solamente la cancelación absoluta de todas las obras de renovación y reestructuración, tanto de señalamiento como de infraestructura, sino que además se han visto restringidos los servicios entre Pilar y Cabrel cada vez más, con una declarada intención de suspender directamente esos servicios y volver a recortar la línea solamente hasta Pilar. Y por otro lado, otra noticia de las últimas semanas es que se anuló directamente, ya no se suspendió, sino que se anuló, se canceló la prematura y anunciada electrificación del San Martín. Hay dos cosas, ¿no?, sobre las que hoy está funcionando el San Martín. Primero, un anuncio de electrificar, ¿no?, para que funcione de manera más eficiente el servicio. Eso, dicen, ya lo desestimamos, te dicen los laburantes, porque efectivamente son quienes transitan esto. Y además, bueno, la renovación de esas vías en conjunto con el señalamiento, que no va a suceder. De fondo hay un plan. Y el plan es la sospecha de que finalizado este 2025 se avance con la privatización de la línea del ferrocarril del tren San Martín. Ayer se daba justamente esta resolución que dejaba en claro que esos fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo, originalmente destinados para la renovación del San Martín, fueron redirigidos, lo que deja sin financiamiento esta obra, pero tampoco sabemos hacia dónde va la plata, claro, que es la enorme pregunta de los trabajadores, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque de financiar, decir que esta obra no se va a hacer y que los fondos ya estaban, ¿dónde van esos fondos? Es lo que todos queremos saber. Los trabajadores del tren San Martín también se hacen la pregunta. Y lo que están diciendo es que esos fondos ya estaban y que de hecho esos fondos habían arrancado a utilizarse. Así es como está la obra del tren San Martín ahora, en la palabra de Alejandro Albite. Cosa que ya ninguno de nosotros creía, es una cuestión más bien mística, es como discutir el inicio del universo, la existencia de Dios y esas cosas, y en ese marco está también la electrificación del San Martín, tantas veces postergada. Lo cierto es que el Banco Interamericano de Desarrollo ya había otorgado un crédito que se destinaba a la electrificación y a la renovación de la señalización en ese mismo sentido, y al haber cancelado todo eso, pero haber sido otorgado el crédito, ahora viene la parte de las explicaciones de cuál va a ser el destino de esos recursos que ya habían llegado al país y que no fueron destinados a las obras ferroviarias. Los trabajadores ferroviarios, lo que estamos viendo es que el deterioro de los servicios precariza aún más tanto la prestación del servicio para los pasajeros como también las condiciones en las que estamos trabajando, con las locomotoras limitadas, con la falta de posibilidades en lo inmediato de mejorar eso, porque no hay una decisión política ni fondos para hacerlo, y también con la incertidumbre de que se impulsan más los retiros voluntarios para seguir reduciendo personal, se sigue echando gente, pero no hay ningún tipo de inversión ni en infraestructura, ni en material rodante que son los vehículos, ni en material tractivo que son las locomotoras. Por lo tanto, la incertidumbre es absoluta y es cada vez más evidente la preparación del terreno para un deterioro del servicio que haga que después todos los usuarios acompañen el modelo privatizador que tienen en mente para implementar en el segundo semestre de este 2025. Todos esos determinantes que conllevan a la aceptación social de la privatización de los trenes, ¿no? Efectivamente, retiros voluntarios, despidos, ¿no? Arreglos para achicar la planta, desfinanciamiento de la obra, desfinanciamiento de las unidades justamente y las locomotoras. Bueno, ¿qué va a pasar con el tren San Martín y quienes viajan y quienes usan el tren? Bueno, por ahora con incierto. Lo cierto es que Nación hoy suspendió la obra en el ferrocarril San Martín.
Fingiendo demencia, el cordón policial que reprime tu realidad. Arreglemos lo que él no pudo.